entonces la parte inicial y descomponiendo el vector de velocidad inicial en su componente horizontal, vertical, en su ángulo de lanzamiento, y les mostré las tres ecuaciones válidas para hallar dicho ángulo de lanzamiento, el vector de velocidad inicial en X y el vector de velocidad inicial en Y, conociendo, obviamente, tanto el ángulo como la velocidad inicial. Vamos ahora con otra variable que se hace trascendental en este movimiento y la voy a señalar con otro tono. Es esta. Se llama altura máxima. Como bien sabemos, el cuerpo va a subir y va a llegar a un punto que es este de acá, donde la velocidad en Y se hace 0 metros por segundo. ¿Pero por qué en Y? Porque en X sigue existiendo, fíjese. La velocidad en X sigue estando ahí presente porque el movimiento horizontal, como ya lo dije hace rato, es uniforme rectilíneo. La velocidad no cambia. Eso quiere decir que la velocidad inicial en X que hay aquí, la velocidad en X que habría en este punto, la velocidad en X que hay en el más alto, la velocidad en X que hay en este punto, incluso la que hay al final cuando llegó el cuerpo o el proyectil al suelo, siempre serán la misma. O sea que ella nunca dejará de existir. ¿Quién es ella? La velocidad horizontal. Por lo tanto, pues en el punto más alto lo que tenemos es que instantáneamente se hace la velocidad de Y 0, pero la de Y, la de X sigue estando presente, ¿verdad? Y ese punto donde la velocidad instantáneamente en Y se hace 0 se llama altura máxima. Entonces vamos a denotar cuál es la ecuación que usamos para hallar esa altura máxima, que es el punto más alto que tiene el proyectil. Entonces, esa altura máxima tiene una relación o una ecuación que es esta. Velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo de lanzamiento sobre 2 veces la gravedad. Esa es la ecuación. Aquí ya no hay que meterle el signo negativo a la gravedad. Ojo con lo que estoy diciendo. Ya se maneja con solamente el valor de 9,81 metros por segundo al cuadrado, y tampoco hay que meterle el negativo a esta velocidad en Y. No hay que meter negativos en lo absoluto porque ya para llegar a la ecuación se han hecho obviamente el trabajo con los signos. O sea que la va a trabajar es netamente con los valores solo numéricos en el caso de necesitarla. Esta es otra relación importante que se adiciona al tratamiento horizontal y vertical que componen a un movimiento parabólico y que también se trabaja en este tipo de movimientos de 2 dimensiones o movimiento, insisto, parabólico. ¿Okay? Bien, continuamos. ¿Qué sucede después? Después lo que sucede es que el cuerpo va a llegar al suelo. Y al llegar al suelo, ojo con lo que voy a hacer acá, al llegar al suelo, llega con una velocidad final. Este vector verde que le estoy colocando, diagonal, es el vector de velocidad final. ¿Ok? Velocidad final del proyectil. Pero de nuevo, al ser un vector inclinado, usted sabe que esos vectores que están inclinados tienen componentes. Y este tendrá una componente horizontal que va hacia la derecha y una componente vertical que va hacia abajo. ¿Listo? También tenemos un ángulo con el que el proyectil llegó al suelo y es este ángulo de acá que le estoy señalando. ¿Listo? Bien. Pero tranquilo, que ese ángulo es este mismo alfa. ¿Por qué, profe? Porque este ángulo con el que se lanzó es el mismo ángulo con el que va a terminar llegando acá. Por lo tanto, alfa es este mismo ángulo de acá. ¿Listo? Bien. Y como ya tiene una ecuación para hallar a alfa, que es esta última que le presenté aquí en última de la hoja, en el sentido netamente central y vertical, pues ya puede hallar ese ángulo. Profe, pero aquí yo también podría descomponer este vector de velocidad final como el triangulito que usted hizo acá. Sí, claro. Fíjese lo que sucede. Este sería el vector de velocidad final, que ahora va diagonal pero inclinado hacia abajo.
o sea, con el apuntamiento hacia abajo, mientras que el de la velocidad inicial apuntaba hacia arriba. Este vector de velocidad final tiene componente horizontal hacia la derecha, velocidad final en X, y tiene componente vertical hacia abajo, ¿cierto? Velocidad final en Y. Y este ángulo ya sabemos es alfa. Es el mismo ángulo de lanzamiento. Entonces, si nos volvemos a parar acá, pues podremos hacer la misma relación que estamos marcando desde el comienzo para la velocidad inicial en X y en Y. Con el seno y con el coseno hallaríamos la velocidad final en Y, la velocidad final en X y trabajaríamos con la tangente del ángulo de inclinación. Pero las relaciones serían exactamente iguales, a esta y a esta. Solo que en vez de decir velocidad inicial en Y, diría velocidad final en Y. Y en vez de decir velocidad inicial, diría velocidad final. Aquí lo mismo, en vez de decir velocidad inicial, diría velocidad final. Y acá diría velocidad final en X, en vez de velocidad inicial en X. Y aquí, en vez de decir ángulo alfa igual a la tangente de la menos 1 de la velocidad inicial en Y sobre la velocidad inicial en X, diría de la velocidad final en Y sobre la velocidad final en X. Sería exactamente lo mismo. Entonces, para no entrar a confundirnos, pues trabajamos obviamente solo con la parte del triángulo inicial y si en algún momento, dependiendo de los datos, necesita trabajar con ese triángulo rectángulo de la velocidad final, pues ya sabe que solo es cambiar lo inicial de esta y esta relación por lo final, no es más, ¿ok? Una vez que el proyectil ha llegado al suelo, fíjese que también hace un recorrido horizontal. Este recorrido horizontal que hace, que es el que le estoy retiñendo de rojo, es la máxima distancia que puede recorrer y se llama X mayúscula max, alcance máximo. Ojo, H max, altura máxima, X max, alcance máximo. Y hay una ecuación para ese alcance máximo, porque siempre suelen preguntar por ese alcance máximo y por la altura máxima. Entonces la ecuación para ese alcance máximo es velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces multiplicado por el ángulo de lanzamiento, 2 alfa, sobre la gravedad. Aquí no tiene que poner esta gravedad negativa ni nada más negativo, aquí trabaja solo con valores numéricos, ¿ok? Nada de negativos porque ya al demostrar la ecuación esos negativos se abordaron. Y esta es otra relación importante y adicional de este movimiento semiparabólico, alcance máximo. Recuerde que cuando la partícula subió y bajó y llegó al mismo punto de donde fue lanzada, el desplazamiento vertical se hizo 0 metros. Pero eso no impide que no llegue a tener una altura máxima, o sea, que llegue al punto más alto. La altura máxima es distinta al desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical, que es 0, se obtiene una vez el cuerpo salió del mismo punto y llegó al mismo punto. ¿Okay? Y tampoco impide eso que pues tenga un desplazamiento máximo horizontal que se llama alcance máximo. Entonces no se vaya a confundir porque el desplazamiento horizontal puede ser a cualquier punto de la trayectoria, pero el alcance máximo es esta X mayúscula max que se calcula con esta relación. Ya para finalizar, recuerde que siempre en cualquier punto de la trayectoria, en Y, el movimiento está siendo acelerado por la acción de la gravedad y que esa gravedad será negativa, 9,81 metros por segundo al cuadrado, dado que subiendo, y la subida es una relación vertical, pues está disminuyendo la velocidad y luego pues tiende a bajar. Todo lo que sube tiene que bajar, pero sin que no suba, pues no va a bajar. Entonces, en ese sentido, la aceleración en Y será negativa, ¿ok? Será un movimiento desacelerado, negativa 9,81 metros por segundo al cuadrado, será la gravedad, y en las únicas relaciones que no va a manejarme ese signo de la gravedad va a ser en la de la altura máxima, en la de el alcance máximo y en la del tiempo de vuelo, que ya se la voy a dar. Bien, cuando la partícula está en el aire, pues el tiempo transcurre, el tiempo no se va a detener.
Ese tiempo, que se llama el tiempo de vuelo, se calcula mediante la relación 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento sobre la gravedad. Y le insisto, esta gravedad en ninguna de estas tres relaciones se puede poner negativa porque ya se ha despejado antes y ya se ha manejado tal signo negativo y se ha cancelado con otros negativos. Entonces, pues no es necesario ya colocarlo acá, porque si no el tiempo le daría negativo y eso es absurdo, ¿verdad? No le puede dar un tiempo negativo. Entonces aquí tiene la última relación importante que le puedo mostrar del movimiento parabólico para hallar el tiempo de vuelo o el tiempo que la partícula está en el aire. Listo. Esto sería todo, digamos, a nivel teórico, que se puede trabajar con el movimiento parabólico y que es necesario pues que se tenga en cuenta dentro de la explicación. ¿Listo? Le he manifestado varias ecuaciones. Entonces todas esas ecuaciones las vamos a tener que tener en cuenta para la resolución de los ejercicios. En el momento en que empecemos con la resolución de los ejercicios o de los problemas de aplicación, pues yo citaré, además de otra vez el recetario de ecuaciones, cómo son las gráficas que tenemos que trabajar y construir en estos problemas de movimiento parabólico. Listo, le dejo ver bien la última hoja, las otras ya se las he dejado ver con tiempo atrás. Esto es todo por la teoría del movimiento parabólico.